Hola a todos, yo soy Miguel Ángel Villamil Ortiz. Y yo soy Gustavo Andrés Echeverri y hoy presentamos el proyecto de electrónica analógica. El proyecto consiste en el diseño y construcción de una fuente de alimentación DC, enfocada en entregar diferentes niveles de voltaje de forma estable y segura. En este proyecto se diseñó una fuente capaz de entregar una salida fija de 5 volts y una salida dual regulable entre menos 15 volts y 15 volts. Esto permite alimentar una gran variedad de circuitos electrónicos tanto digitales como analógicos. Un aspecto importante del diseño es que cada salida puede suministrar hasta 1.5 amperios, lo que hace que la fuente no solo sea funcional para pruebas básicas, sino también para aplicaciones más exigentes. A diferencia de una simulación, aquí se buscó implementar un sistema real, teniendo en cuenta factores como estabilidad, disipación de potencia y seguridad. El objetivo principal fue diseñar y construir una fuente que cumpliera con las especificaciones planteadas, asegurando tanto los niveles de voltaje como la capacidad de corriente. Además, se buscó garantizar que el sistema mantuviera un comportamiento estable frente a diferentes cargas. Para la construcción se utilizaron componentes clave como un transformador con tap central, diodos rectificadores, capacitores de filtrado y reguladores de voltaje como el LM317, LM337 y LM7805. También se incorporaron elementos adicionales como interruptores, LED indicadores, display de voltaje y una carcasa, con el fin de mejorar la interacción con el usuario. En términos económicos, el costo total del proyecto fue cercano a los 144.700 pesos, lo que incluye todos los materiales necesarios para el diseño, pruebas y montaje final. El diseño del circuito se desarrolló principalmente tomando como insumo el diseño de la fuente regulable de 12 volts, y acorde a esto se complementó por etapas. Inicialmente se realizó la conversión de corriente alterna continua mediante un puente de diodos. Posteriormente se implementó una etapa de filtrado utilizando capacitores, con el objetivo de reducir el rizado de la señal. Finalmente se utilizaron reguladores de voltaje para obtener salidas estables y ajustables. Antes de la implementación física, se realizaron simulaciones para validar el comportamiento del circuito, en las cuales se obtuvieron voltajes máximos y mínimos. Se realizaron cálculos teóricos para seleccionar adecuadamente los componentes, teniendo en cuenta parámetros como voltaje de entrada, corriente requerida y capacidad de filtrado. Durante las pruebas iniciales en Protoba se lograron valores cercanos a más o menos 15 volts en la fuente dual y aproximadamente 5 volts en la salida fija, lo que confirmó la viabilidad del diseño. Estas pruebas fueron fundamentales para detectar errores y realizar ajustes antes del montaje definitivo. El montaje final se realizó en baquelita, donde se soldaron todos los componentes de manera permanente, garantizando mayor estabilidad eléctrica. Además, se integró todo el sistema dentro de una carcasa, incluyendo interruptores, LEDs y conectores, lo que facilita su uso y mejora la presentación del proyecto. También se tuvo en cuenta la distribución interna para evitar problemas de sobrecalentamiento e interferencia. En las pruebas finales se verificó que la fuente dual puede variar su voltaje desde aproximadamente 0 volts hasta más o menos 15 volts, dependiendo del ajuste realizado. La salida fija presentó un valor cercano a 5.1 volts, manteniéndose estable durante las pruebas. Además, se comprobó que el sistema responde adecuadamente ante diferentes cargas, manteniendo un comportamiento seguro y confiable. Se realizaron pruebas de carga para evidenciar la corriente de salida en cada una de las fuentes. Con un potenciómetro de 10K se disminuyó la resistencia poco a poco, sin exceder el mínimo posible de las fuentes para evidenciar el valor de la corriente de salida. En la fuente fija se pudo apreciar una correcta entrega de corriente con un voltaje estable y seguro. En las fuentes duales, al disminuir poco a poco la resistencia, se pudo evidenciar que al momento de tener una resistencia pequeña, el regulador de voltaje no podía suministrar la corriente necesaria. Por ende, el voltaje y la corriente se caían. Durante el desarrollo del proyecto se presentaron algunas dificultades, como variaciones en los voltajes obtenidos respecto a los valores teóricos y la caída de voltajes y corrientes en pruebas de carga de baja resistencia. También hubo retos en la selección de componentes adecuados y en la organización del circuito dentro de la carcasa.
Sin embargo, la mayoría de estas situaciones se resolvieron mediante pruebas, ajustes y mejoras en el diseño. Como resultado final se obtuvo una fuente de alimentación funcional que cumple con los requerimientos del proyecto. El sistema es estable, confiable y puede ser utilizado en diferentes prácticas de laboratorio, lo que muestra la efectividad del diseño implementado. Pero se debe tener en cuenta el límite mínimo de resistencia para evitar la caída de voltajes. Este proyecto permitió aplicar de manera práctica los conceptos de electrónica analógica, integrando el diseño teórico, la construcción física y la validación experimental del sistema, logrando así una solución funcional y útil para aplicaciones reales.